Hola, ¿cómo están? Soy Cecilia Bona. Acá quien hoy les va a leer el cuento El tío Facundo de Isidoro Blainstein. En el año 1964, la revista Sur, la revista de Victoria Ocampo, publicó este relato entre sus páginas y se dice que este joven entrerriano, nacido en Concordia, se consagró de esa manera, porque la revista Sur era muy leída en todos los círculos de intelectuales. Llegó a mí la historia porque estaba preparando la presentación del libro Tus amigos quieren que vuelvas, de Sergio Gaiteri. La editorial Alto Pogo me invitó a presentarlo, entonces estaba buscando información, leyendo entrevistas de Sergio, y en un momento le preguntan sobre esta dicotomía de las experiencias de la vida que de algún modo llegan hacia las historias de ficción, y él, voy a saltearme algunas partes, pero dice: hay un cuento de Isidoro Blainstein, el tío Facundo, que desde que lo leí en mi adolescencia me quedó dando vueltas en la cabeza. La figura del invitado que viene a alterar la homeostasis familiar. Y yo, que no conocía a este autor y que tampoco, obviamente, había leído sus textos, dije, es el momento de llegar a él, y cuando lo leí dije, es el momento de compartirlo con ustedes. Y de hecho también encontré después un tuit de Guillermo Martínez que dice que si la literatura es o debería ser lucha contra el lugar común, aquí Blainstein prueba que puede usarse el lugar común siempre que sea de manera no común. Listo, punto final. El moño para convencerme que este autor y este cuento tenían que estar en la lista. Bienvenidos, vamos a la lectura. Para que se den cuenta de cómo era mi familia antes de que matásemos al tío Facundo, mejor dicho, antes de que llegase el tío Facundo, les voy a contar lo que decía cada uno de nosotros. Mamá decía: los perros presienten cuando se está por morir el dueño. No hay cosa peor que operar con fiebre. La penicilina consume los glóbulos rojos. Decía: los chicos se deshidratan en verano. Decía: los varones tiran más para el lado de la madre y las nenas para el padre. Decía: los chicos de matrimonios separados siempre están tristes. Decía: los médicos israelitas son los mejores. Decía: siempre el peor hijo es el que la madre más quiere. Decía: los que más tienen son los que menos gastan, y a lo mejor un pobre. Decía: pensar que ya tiene el cáncer adentro. Decía: el empapelado junta bichos. Decía: antes la gente se moría de gripe. Papá decía: la natación es el deporte más completo. Los alemanes perdieron la guerra en Rusia por el frío. Los militares y los marinos son todos cornudos. Los viajantes también. La verdad que lo mejor para afeitarse es la navaja. No hay como un buen vaso de vino tinto en invierno y una cervecita en verano. Las flacas suelen ser tremendas. El vino tinto no se toma frío. Fumar negros es mucho más sano que fumar rubios. Ningún médico opera a su propia señora. Si al final todo lo que quiere el obrero es su churrasquito y su vaso de vino. Piden limosna y tienen una cuenta en el banco. A los ladrones habría que cortarles las manos y colgarlos en Plaza de Mayo. El mejor abono es la bosta de caballo. La plata está en el campo. Al asado hay que comerlo de parado. Los del campo no tienen problemas. Unos choclos, un par de huevos, matan un pollo y listo. Mi hermana decía: no hay cosa más linda que ir al cine cuando llueve. Un pájaro solo se muere de tristeza. A los que son blancos el sol los pone colorados enseguida. A los morochos no. Van rodando de hombre en hombre y después. Odio las películas que hacen llorar. Me encanta aprender y aprender. No como algunas que se casan de blanco. No sé la directora para qué insiste con el método global. Yo decía: la verdad que a la industria alemana hay que sacarle el sombrero. Los japoneses son muy traicioneros. La natación saca músculos flojos. A los tipos chinchudos la bronca se les pasa enseguida. Hasta que no me reciba, nada de novias. Yo lo que quiero es estudiar. La política fuera de la facultad. Así era mi familia hasta que llegó el tío Facundo. Papá trabajaba en el ferrocarril, sección tráfico de la estación Retiro. Se levantaba a las 5 de la mañana, tomaba mate mientras se leía el Clarín de punta a punta, y después
Caminaba las 7 cuadras hasta la estación Saavedra. Mamá cuidaba la casa, regaba las plantas y miraba televisión. Mi hermana hacía pirograbado, era maestra y estudiaba de asistente social. Yo estudiaba ciencias económicas y era empleado de contaduría en Casimires Bonpland. De chicos recuerdo que mamá y papá hablaban en voz baja del tío Facundo. Cuando mi hermana o yo nos acercábamos, ellos interrumpían la conversación. En verano, después de cenar, papá sacaba a la puerta el sillón de mimbre para mamá, la sillita baja para él, la silla vienesa, que yo daba vuelta, para mí, y el sillón plegadizo para mi hermana. En esas noches sucedía que cada vez que papá, después de comentar cómo iba la medianera, volvía a contar otra vez de cuando le publicaron su carta de los lectores en Clarín, no sé por qué, mamá siempre hablaba del tío Facundo. El tío Facundo era el hermano de mamá y de la tía Fermina. Papá no lo conocía ni nosotros tampoco. Cuando mamá se puso de novia con papá, el tío Facundo ya había desaparecido. Cuando tuvimos edad para comprenderlo, mamá nos contó que el tío Facundo se había casado en Casilda y que su mujer había muerto misteriosamente, y que las malas lenguas y la tía Fermina decían que el tío Facundo la había matado. El tío Facundo era la oveja negra de la familia de mamá. La tía Fermina decía que para ella no existía como hermano, y que por su culpa había muerto de disgusto la abuela. Un día recibimos un telegrama del tío Facundo. Queridos hermanos y sobrinos, llego viernes 10, tren internacional Posadas. Papá no quería recibirlo, pero mamá dijo que a pesar de todo era el hermano y que el pobre muchacho debía sentirse muy solo y que si no quería ir a la casa de la tía Fermina y elegía nuestra casa, por algo sería. De manera que el viernes 10 a las 23:45 estábamos todos en la estación Chacarita. El tren venía como con 2 horas de atraso y mientras esperábamos en la confitería se armó una discusión. Papá decía que el tío Facundo era un vago y que si era por unos días podía estar en casa, pero que no se fuera a creer que él lo iba a mantener toda la vida. Mamá y mi hermana decían que basta que uno esté al borde de un precipicio para que en vez de ayudarlo le pisen los dedos. Yo no decía nada. En eso vino el tren. Nos costó trabajo encontrar al tío Facundo. La única que lo conocía era mamá, y nosotros le mirábamos la cara a ella. Por fin lo divisó. Estaba parado contra una columna, aferrando un paquete como una caja de zapatos entre las manos. Y entonces, cuando lo vi, me pareció que lo conocía desde siempre, desde toda la vida. Es que el tío Facundo daba esa impresión. Y cuando estuvo junto a nosotros, alzó en el aire a mamá, la besó, a papá le dio un abrazo que lo hizo toser, a Angelita la levantó como a una novia, y a mí me apoyó una mano en el hombro sin decirme nada, mirándome como si fuera un cómplice. «Vengan, vamos a tomar algo», exclamó. «Quiero mostrarles unas cosas». Papá dijo que primero había que retirar el equipaje. Pero el tío Facundo no traía equipaje, solamente la caja de zapatos. En la confitería pidió vino blanco para todos. Mamá y papá se miraron. Salvo papá, un poquito, con mucha soda, en casa nadie tomaba vino. Pero mi hermana, que estaba como en las nubes, quería ver a toda costa lo que el tío Facundo había traído, y la verdad que todos estábamos intrigados, y nos tomamos todo el vino y hasta 2 vueltas. Mamá estaba desconocida y se reía a carcajadas, sobre todo cuando el tío Facundo levantó la tapa de la caja y le entregó el mantón paraguayo tejido en encaje de ñandutí por las Indias. Era de unos colores impresionantes, hermoso, era algo que mamá había ambicionado toda la vida. Y esa noche el tío Facundo nos conquistó a todos nos regaló las cosas que ambicionamos toda la vida. A papá una caja de habanos de La Habana, los mejores, los más caros, no los apestosos charutos que Michelin le traía de Brasil, habanos. A mi hermana le regaló un anillo y un collar haciendo juego. Los eslabones entraban unos adentro de otros y se achicaban y se alargaban, y cuando se cerraban quedaba una aguamarina colgando entre los eslabones de oro y plata. Mi hermana pegó un salto y le dio un beso. Cuando me entregó el cuchillo creo que me sentí mal. Era una daga de hoja solingén arbolito, cabo y vaina de plata con incrustaciones de oro, cincelado con un trabajo como jamás volví a ver otro igual.
nos tomamos otra vuelta de vino. Papá pagó y nos fuimos a casa en taxi. Y esa noche, salvo el tío Facundo, nadie en casa pudo dormir. Esa fue la primera batalla que nos ganó el tío Facundo. A veces pienso de qué le sirvió, pero también pienso de qué nos sirvió a nosotros haberlo matado, de qué le sirvió a mamá el haberlo ahogado con la almohada, de qué le sirvió a papá el haberlo estrangulado y a mí clavarle el cuchillo que me regaló entre el esternón y los grandes vasos, mientras mi hermana le cortaba las venas con una gilet. ¿De qué nos sirvió todo eso? Pienso, si el tío Facundo sigue estando ahí, incrustado en la pared del patio de costado, como un nadador, reducido quizás, o quizá quede el hueco de la carne, mientras la argamasa sigue calcinándose al sol y el tío Facundo sigue metido adentro de la pared. Pero eso fue después, mucho después, cuando no nos quedó otro remedio que matarlo. Al día siguiente de aquella noche memorable, el tío Facundo fue el primero en levantarse. Y esto fue también memorable, porque en todo el tiempo transcurrido hasta su muerte, y ahí precisamente, siempre fue necesario despertarlo durante largo rato. Era sábado y el tío Facundo fue al patio y, junto a la pared medianera, que después iba a ser su tumba, encontró las latas vacías de brea y encontró las herramientas, y con eso le construyó a mamá una especie de estantería para el sucucho, y después fue a despertarla con un mate. Al mediodía, cuando todos nos levantamos y vimos lo que el tío Facundo había hecho, nos quedamos maravillados de su habilidad manual, y entonces recuerdo que él nos dijo que el verdadero trabajo es el que se hace con las manos, y que lo demás, los números y los papeles, son un simulacro y una cobardía. Ese almuerzo fue una fiesta. El tío Facundo se la pasó contándonos cómo había recolectado el arroz en Entre Ríos y las anécdotas de las estancias de Corrientes donde había trabajado. Pero lo más gracioso fue cuando nos contó las cosas que había hecho cuando fue sepulturero en Casilda y mandó a mi hermana a comprar 2 botellas más de vino. Después mamá, con los ojos brillantes, propuso jugar a la lotería, pero el tío Facundo dijo que mucho mejor era el póker, y todos nos miramos porque nadie sabía, y después estaba el problema del mazo. Entonces mamá preguntó cómo eran las barajas, y el tío Facundo le explicó, y mamá fue a buscar al ropero y vino con toda una caja intacta que tenía, un dominó, una perinola, 2 mazos y las fichas que había comprado en la liquidación de Gat y Chávez. ¿Son estas?, preguntó, mientras le sacaba el papel de celofán. Por suerte eran, y el tío Facundo nos enseñó a jugar, y el póker nos resultó el juego más maravilloso y apasionante que habíamos conocido en nuestra vida. Y primero las fichas no tenían valor, y después les pusimos 10 pesos, y después 50, y después 100, y papá mandó a mi hermana a traer 2 botellas más de vino, pero el tío Facundo dijo que mejor era traer 2 de cubana, y cuando Angelita estaba por salir, cayó la tía Fermina. Cuando la tía Fermina vio lo que había sobre la mesa, casi se muere. Ni siquiera saludó al tío después de tantos años. Lo insultó, le dijo de todo. Mamá, que parecía medio borracha, salió en su defensa. Papá movía la cabeza como ausente y decía, haya paz, haya paz. Pero de pronto papá se levantó y le tiró un bofetón a mi hermana por encima de la mesa y desparramó todas las fichas y la plata, y gritaba como un desaforado, «¿Pero qué esperás, estúpida? ¡Traé la cubana de una vez!». Era la primera vez en mi vida que veía a papá levantarle la mano a mi hermana. Angelita salió corriendo para el almacén, y el tío Facundo se levantó y se fue al patio y se quedó fumando junto a la medianera, mirando las estrellas que ya empezaban a aparecer. Ahora que lo pienso, parecía que el tío Facundo sintiera predilección por esa pared donde ahora está empotrado, de perfil y rodeado de ladrillos con la boca y los ojos llenos de cemento, aunque a lo mejor ahora no quede más que el aire rodeando al esqueleto. En fin, habría que golpear esa pared. Bueno, al final la tía Fermina se fue, y al principio nadie tenía apetito, pero después el tío Facundo empezó a contar chistes y mandó a mi hermana a buscar 2 botellas más de vino, y le enseñé a mamá a preparar los saltimboquis a la romana, y cenamos como reyes. Y continuamos con el póker. Nos tomamos también las 2 botellas de cubana y seguimos jugando al póker hasta las 6 de la mañana. Al día siguiente los vecinos se quejaron, y papá,
que por primera vez en su vida había faltado al trabajo, le quiso pegar a Michelini. Y así empezó todo. Papá y el tío Facundo iban todos los sábados y domingos a las carreras. Mamá les daba sus ahorros para que jugasen. Angelita trajo a todas sus maestras amigas y el tío Facundo les enseñaba a bailar el tango y después se acostaba con ellas. Mamá era feliz como una descosida y salía todas las noches con el joven poeta. Y el tío Facundo decía que eso era bueno, que era salud y era la vida, que en la vida las cosas había que matarlas viviendo, que la belleza y la pornografía debían ir juntas y que el gran problema de la gente, cuando no había guerras, era que se aburría. Por eso, decía, los vecinos se pasaban la vida en la puerta viviendo de la vida de los demás, que los chismes eran una forma del romanticismo frustrado y que la gente consumía revistas de crimen y pornografía porque lo necesitaban, porque le suplían la vida, porque la verdadera vida era un vendaval. Yo traje a los muchachos de la facultad para que lo escuchasen. Hasta ahí todo podría haber seguido muy bien. Papá, que siempre fue un tipo incapaz de matar una mosca, le había roto el alma a casi todos los vecinos, y primero entraron por la variante de respetarlo, y después se hicieron habitués y lo seguían a papá admirando sus cuadros. Papá había descubierto su vocación dormida, como decía el tío Facundo, y sus cuadros estaban por toda la casa, y Michelini venía a casa y se quedaba mirándolos largas horas. A veces los ojos se le nublaban, lo palmeaba en la espalda a papá y se iba en silencio. Yo había cambiado, sentía que emitía un magnetismo personal. Las chicas de la facultad me adoraban y venían a casa. Todos vivíamos. No había un minuto ni un resquicio donde tuviéramos que pensar lo que podríamos hacer. Todo estaba como aceitado de vida. Por las noches se bailaba, se jugaba al póker, se escuchaba al tío Facundo. Mamá leía las últimas cosas del joven poeta. Papá pintaba, leía La Fija, se peleaba. Todos vivíamos. Pero a mi hermana se le dio por hacerse la intelectual de izquierda y ahí empezó la toma de conciencia. Primero empezó con el sensualismo embrutecedor de la burguesía y después siguió con el diálogo entre católicos y marxistas. Papá a toda costa quería pegarle. Entonces Angelita se alió con la tía Fermina. La tía Fermina vivía masticándose el odio. Desde que apareció el tío Facundo quiso venir a casa con su prédica 2 o 3 veces, pero le tenía miedo a papá, que cada vez que la veía le quería pegar. Y esta fue su gran oportunidad. Lo primero que hizo la tía Fermina, ayudada por mi mamá, fue introducirse un domingo en casa mientras todos dormíamos, y con la espátula destrozó todos los cuadros de papá. Pobre papá, parecía el retrato de Dorian Gray. Yo recuerdo su semblante cuando vio los lienzos cortajeados, los pomos vacíos, los bastidores pisoteados. No dijo nada, ni una palabra, pero el lunes volvió a ser el mismo de antes. Se levantaba a las 5, tomaba mate, se leía el Clarín de punta a punta y a la noche se iba a la puerta con la sillita baja, mientras adentro todos bailábamos o jugábamos al póker o escuchábamos las poesías del joven poeta. Y entonces papá también tomó conciencia y se alió con mi hermana y la tía Fermina. De cualquier forma, aún antes de que la tía Fermina diera el próximo paso, antes de que me convenciera a mí, porque mamá fue la última en rendirse, aun cuando fue la que demostró más saña cuando ahogó al tío Facundo con la almohada, aún antes de que papá fuera ganado por la tía Fermina, digo, algo había comenzado a romperse, algo que le facilitó las cosas a la tía Fermina. Era el verlo a papá como un marciano, distinto, caminando entre nosotros, explicando cómo los alemanes perdieron la guerra en Rusia por el frío, mientras los que quedábamos junto al tío Facundo vivíamos. Y a la tía Fermina no le fue difícil conquistarme. Y ya la vida comenzó a declinar. Pero mamá era irreductible, era la amante del joven poeta, que según el tío Facundo veía en ella a la madre y a la mujer. El muchacho estaba enloquecido por mamá y le escribía unos poemas maravillosos, pero mamá estaba sola. Y entonces la tía Fermina triunfó. La agarró a mamá y le planteó el dilema. Sos la única que queda. O matamos a Facundo o matamos al poeta. Venció el amor.
esa noche decidimos matar al tío Facundo. Lo encontramos dormido con una sonrisa inolvidable. Papá lo estranguló y yo le di la primera puñalada entre el esternón y los grandes vasos. Mi hermana le abrió las venas con la gilet. La tía Fermina organizaba todo. Nos costó trabajo desprender a mamá, que quería seguir ahogándolo con la almohada. Después lo pusimos de costado y levantamos la medianera alrededor de él. Y eso es todo. Y ahora que el tío Facundo está ahí muerto, metido en esa pared para siempre, calcinándose al sol, no puedo dejar de mirarla con cierta melancolía, sobre todo en las noches de verano, cuando papá saca a la puerta el sillón de mimbre para mamá, la sillita baja para él, la silla vienesa que yo doy vuelta para mí y el sillón plegadizo para mi hermana. Y mamá dice, los perros presienten cuando está por morir el dueño, y papá dice, la plata está en el campo, y mi hermana dice, no sé la directora para qué insiste con un método global, y yo digo, los japoneses son muy traicioneros. Esto fue El tío Facundo de Isidoro Blainstein, de 1964. ¿Qué les pasó? ¿Qué sintieron? ¿Cuál fue su sensación o cuáles fueron sus sensaciones a medida que el relato iba avanzando? Para mí no hay nada más hermoso que haya un relato que de pronto viene de una manera y se corta y se rompe, ¿no? Que es lo que le pasa a los personajes de este cuento, aunque pasa algo aún mejor, que es el anuncio del final ni bien empieza el cuento, por esto que dice de que antes de que mataran al tío Facundo, ya sabemos lo que va a pasar con ese tío y sin embargo lo importante es el transcurso. Esa discusión de si el spoiler sí, el spoiler no, en este caso no tiene sentido el final del cuento, sino que lo importante es qué pasa en el medio. Ojalá que les haya gustado, que hayan podido encontrarle sus propias explicaciones y también que lo vuelvan a escuchar en el caso de que hayan sentido que se perdieron una parte. Creo que el principio donde toda la familia tiene su momento donde mamá dice esto, papá dice esto, hermana dice esto, yo digo esto, es espectacular. Lo tuve que parar un par de veces porque me reía en voz alta, típicas frases, ¿no?, que se escuchan en ciertos círculos sociales. Me comprometo a seguir leyendo a este autor porque después de una googleada general encontré mucha data copada sobre él y siempre está buenísimo asegurarnos nuevas lecturas y descubrir, permitirnos que un autor llame a otro y que ese otro seguramente después llame a otro, como es este caso, porque acá tenemos unas referencias al retrato de Dorian Gray, tenemos una referencia muy fuerte al gato negro de Edgar Allan Poe, inevitable ese hombre adentro de la pared, y siempre con la invitación los dejo para que me lo cuenten después en mis redes sociales. Pueden seguirme @porqueleeroc en Instagram, en YouTube, ponerle like a este episodio, suscribirse a los canales, ponerle estrellas, siempre ayuda y suma un montón a que más personas vengan a los audiolibros y encuentren en esta forma de lectura una herramienta más para acercarse a la literatura. Esa es mi idea con la creación de esta especie de antología. Y por otro lado, si quieren ustedes pueden ponerle un valor a esto, que a mí me ayuda un montón, porque si bien lo subo gratuitamente, es una forma de ayudarme a hacer más y mejor mi trabajo, así que están en la descripción todas las formas de patrocinar mi contenido y si no, usando el alias porqueleeroc, van a ir a su cuenta de banco, ponen ahí alias porqueleeroc y hacen la transferencia de dinero que quieran. No hace falta que lo hagan, pero ayuda un montón. Esto ha sido todo. Nos encontramos la semana que viene. Les mando un abrazo muy fuerte. Hasta la próxima lectura. Chao.